Damos comienzo a un nuevo programa, Servidores de Dios. Quien te habla es Manuel Cornejo. Estaré compartiendo la palabra de Dios y lo haré de una manera expositiva, versículo a versículo. Y en esta ocasión será en la primera carta a los Corintios, capítulo 11 y versículo 21, donde dice: porque al comer, cada uno se adelanta a tomar su propia cena, y uno tiene hambre y otro se embriaga. Comienza diciendo este versículo: porque al comer, cada uno se adelanta a tomar su propia cena. La situación en la cena que promovían los creyentes antes del culto era realmente patética, ya que el egoísmo entre los creyentes era algo manifiesto. No había amistad, ni tampoco comunión cristiana, al no esperarse lo uno a los otros para iniciar juntos la comida fraternal, como enseña el versículo 33. Es por eso que las divisiones se aprecian claramente en la expresión cuando dice su propia cena. Es decir, el que traía su comida no esperaba que los otros estuviesen presentes, sino que comía cuando le parecía mejor, aquello que traía. Note que con estas acciones habían convertido el ágape en una práctica que tenía solo la apariencia de comunión, pero que por otro lado era todo lo contrario en la realidad. Es posible, aunque no pueda afirmarse con base en el texto bíblico, que incluso fuese una exhibición de cantidad y calidad de los alimentos que ellos traían. Pero por otro lado, los jornaleros y los esclavos eran los que llegaban último a la cena, puesto que tenían compromisos ineludibles en sus labores y no siempre podían estar a la hora de empezar la comida. Sigue diciendo este versículo: y uno tiene hambre. Note que las consecuencias eran graves, ya que algunos tenían hambre. Es decir, eran hermanos pobres, acaso esclavos que no podían traer absolutamente nada. Y cuando llegaban al lugar de la reunión, habían terminado de cenar los que habían traído abundancia de provisiones, de modo que no teniendo qué comer, los pobres quedaban hambrientos, pero por otro lado, los pudientes habían comido más de lo necesario y probablemente comida de alto costo para aquella sociedad. Sigue diciendo este versículo: y otro se embriaga. Note que junto con la abundancia de comida había también abundancia de vino. Estos que podían traer tanto comida y bebida lo hacían en exceso, ya que no solo traían lo necesario, sino más de lo que era preciso. Note cómo su egoísmo era tal que ni aún dejaban lo que sobraba de la comida para que pudiesen comer otros que no podían traer nada. Cuando los necesitados, económicamente hablando, llegaban a la cena, en el lugar donde algunos se habían excedido en comida y bebida, tenían que pasar hambre. Era muy difícil mantener una verdadera relación de amor y también de comunión de quienes no tenían que comer con los que lo hacían en exceso. Es posible que el apóstol esté aquí utilizando un lenguaje hiperbólico para destacar el contraste entre quienes no tenían nada y los que tenían más de lo necesario. Téngase en cuenta que el creyente espiritual no permite que su hermano pase necesidad, sino que comparte con él sus provisiones, como escribe, por ejemplo, el apóstol Juan, cuando dice: pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Primera de Juan, capítulo 3 y versículo 17. El creyente espiritual deja a un lado el egoísmo y está dispuesto a mantener lazos de comunión con sus hermanos, como nos enseña en Hechos de los Apóstoles, capítulo 2,
y los versículos 44 y 45. Los que actúan del modo al que el apóstol se refiere son, como dice Judas, manchas en vuestros ágapes, que comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan a sí mismos. Judas, versículo 12. Este comportamiento manifestaba el grado de carnalidad a que puede llegar un cristiano que no anda en el Espíritu. El panorama es verdaderamente grave, ya que la ingesta excesiva de comida no permitiría una disposición para participar despejados en el culto que seguía a la cena, pero todavía peor era la situación de quienes asistían a la reunión de la iglesia embriagados. El espíritu del vino controlaría sus acciones y podían ser un verdadero estorbo en la buena marcha de la reunión, como se aprecia más adelante. Continúo ahora con el versículo 22, donde dice: «Pues qué, ¿no tenéis casa en que comáis y bebáis? ¿O menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen nada? ¿Qué os diré? ¿Os alabaré? En esto no os alabo». Comienza diciendo este versículo: «Pues qué, ¿no tenéis casa en que comáis y bebáis?». Nota aquí cómo la amonestación del apóstol se establece como en otros lugares de la epístola, haciendo uso de las preguntas retóricas que exigen una respuesta del lector. La cena del Señor se había convertido en un festejo de amigos. La emoción del apóstol se manifiesta en cada una de las preguntas, ya que Pablo señala en esta conducta 3 pecados principales. El primero, en relación con la ordenanza de Jesús, era una perversión de lo que él había establecido. El ágape unido a la Santa Cena, con la que concluía, no es una comida para alimentarse, sino una celebración religiosa expresamente instituida. Si alguno quiere satisfacer su necesidad de comer o de beber, debe de hacerlo de otro modo y en otro lugar. Y de ahí que formule la pregunta si no tienen casas para comer y beber que tengan que venir para hacerlo en el culto. La cena del Señor se distingue y debe distinguirse profundamente de una comida común, ya que una reunión como la que se producía en Corinto era pervertir la cena del Señor, al convertirla en una mera cena individual, familiar o de amigos, pero ni siquiera comunitaria. Las actividades de relaciones amistosas o familiares se deben de hacer en la casa y no en la iglesia. Sigue diciendo este versículo: «¿Y no menospreciáis la iglesia de Dios?». Una actuación semejante donde la gula de unos y el hambre de otros, así como la embriaguez, se manifestaba y era un menosprecio para la iglesia del Señor. Los 2 pecados se formulan unidos en una sola amonestación, y la primera en relación con la iglesia en sí, donde el culto sagrado se convertía en un festival casi pagano, dejando de estar controlados por el Espíritu de Dios para vivir una experiencia carnal, cubierta de apariencia espiritual y con un mero formulismo en lugar de un culto. Sigue diciendo este versículo: ¿qué os diré? ¿Os alabaré? El tercer pecado consistía en avergonzar a los que no tenían nada, es decir, mortificaban o humillaban a los pobres, haciéndoles sentir su inferioridad. Note que no avergonzaban a quienes no tenían casa, sino a los que no tenían absolutamente nada. Era un menosprecio a Dios, porque la ofensa se hacía en su iglesia y a sus santos. Note que la iglesia está formada por creyentes que han sido salvos y constituidos por Dios como reyes y sacerdotes,
incluso los más pobres en el concepto social del mundo, como señala la primera carta de Pedro, capítulo 1, versículo 2 y capítulo 2, versículo 9. A estos, altamente honrados por Dios, los ricos de Corinto trataban con menosprecio, ya que se anticipaban a comer cuanto habían traído, a beber hasta embriagarse, sin acordarse en absoluto de que vendrían algunos, tal vez esclavos, que no tenían lo suficiente para satisfacer su necesidad de comer y de beber. Sobre esto, Santiago lo expresaba de otro modo, siendo el problema semejante, cuando dice: ¿por qué si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida, y también entra un pobre con vestido andrajoso, y miráis con agrado al que trae la ropa espléndida y le decís: siéntate tú aquí en buen lugar, y decís al pobre: estate tú allí, en pie, o siéntate aquí bajo mi estrado? ¿No hacéis distinciones entre vosotros mismos y venís a ser jueces con malos pensamientos? Santiago capítulo 2 y los versículos 2 al 4. Hay que recordar la advertencia que el apóstol Juan hace cuando escribe y dice: pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo muere el amor de Dios en él? Hijitos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y de verdad. Primera de Juan, capítulo 3 y los versículos 17 y 18. Sigue diciendo este versículo: en esto no os alabo. Note cómo luego de presentar a los corintios la realidad de lo que ellos practicaban como reunión para culto y partimiento del pan, formula nuevamente dos preguntas. Y son: ¿qué debo de decir? ¿Os alabaré? Para concluir que es imposible alabarles por este comportamiento. Continúa ahora con el versículo 23, donde dice: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. Comienza diciendo este versículo: porque yo recibí del Señor, con el fin de hacer que el espíritu profano que estaba motivando ciertas acciones de los corintios desapareciese. El apóstol le recuerda la institución de la ordenanza de la Cena del Señor. Este recuerdo de la enseñanza debiera traer como consecuencia un retorno de los creyentes en Corinto a Cristo mismo, en un repaso solemne de la institución de la ordenanza para lo que fue establecida por el Señor Jesús. Y lo que va a recordarles es la ordenanza tal y como la recibió del Señor. Establece el recuerdo sobre una base de absoluta autoridad en la narración. Nótese cómo el pronombre personal yo, con el que abre la oración, establece para los lectores la veracidad del relato, puesto que no lo recibió él directamente. Lo que sigue procede del Señor y sin otro intermediario que el apóstol mismo. Y surge inevitablemente la pregunta de cuándo lo recibió, puesto que no estaba presente con los 12 en la institución de la ordenanza. Por otro lado, algunos responden que Pablo conoció esto por la tradición apostólica. Sin embargo, hay que explicar el significado de la expresión yo recibí del Señor. La primera persona en la frase exigiría entender una recesión directa, de lo contrario tendría que decir nosotros, incluso a todos los cristianos que habían recibido el relato de los apóstoles presentes en aquella ocasión. Una expresión semejante va a usarla también más adelante, en el capítulo 15, versículo 3, que indudablemente es el resumen de la tradición apostólica
que circulaba en la Iglesia. Si viene del Señor, entonces no puede ser de otro modo que por una revelación directa. La preposición de en la oración se identifica más con la transmisión directa del Señor a Pablo, sin intermediarios, aunque sería más firme esto si se usara la preposición con genitivo, que siempre significa origen, aunque la que usa en el texto es ambivalente. Note que es necesario tener presente que el apóstol Pablo recibió el Evangelio directamente del Señor Jesús, cuando dice: «Pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo». Gálatas capítulo 1 y versículo 12. El Evangelio como doctrina comprendía las ordenanzas para la Iglesia, tanto del bautismo como de la Cena del Señor. Posiblemente estas revelaciones se produjeron durante el tiempo pasado en Arabia, como señala Gálatas capítulo 1 y versículo 17. Cristo habló con Pablo en algunas ocasiones, como por ejemplo en el camino a Damasco, Hechos de los Apóstoles capítulo 9. También 2 veces en Jerusalén, como señala Hechos de los Apóstoles capítulo 22, versículos 17-18 y capítulo 23, versículo 11. Esta revelación era la causa por la que no podía alabarles en lo que ellos estaban haciendo. Aquello no era celebrar la Santa Cena, porque no se ajustaba absolutamente en nada a lo que el apóstol había recibido de parte del Señor. Sigue diciendo este versículo: «Lo que también os he enseñado». La revelación del Señor sobre esta ordenanza había sido entregada fielmente a los creyentes. Note que el verbo griego se usa para expresar la idea de dar o entregar una tradición. En este caso, la tradición de la enseñanza personal del apóstol y sin duda también la de otros apóstoles y maestros que habían estado visitando la congregación en Corinto. Aquello, hasta el momento del escrito, había sido una tradición oral, y lo había sido dada por un apóstol antes de escribirla en la epístola. Tiene tanta autoridad como el escrito bíblico, porque el apóstol hablaba según lo que el Señor le había comunicado. Sigue diciendo este versículo que el Señor Jesús. Note cómo la ordenanza fue establecida por el Señor Jesús, a quien hace referencia inmediatamente antes de recordarles lo que había enseñado y lo que Cristo había hecho la noche de la última cena con los discípulos. La ordenanza reviste toda la autoridad de Jesucristo el Señor, y no es posible variar nada de ella sin salirse de la obediencia que se debe a lo que Él establece. Sigue diciendo este versículo: la noche que fue entregado. El momento en que fue establecida la ordenanza era la noche que fue entregado, y vemos que el verbo está en voz pasiva, en imperfecto de indicativo, que manifiesta que la ordenanza se estableció mientras Jesús era entregado, o mejor, en el tiempo en que fue entregado. En el momento de establecer la ordenanza, Judas ya había salido para cometer su traición. Ahora bien, cabe formularse aquí una pregunta reflexiva, y es: ¿quién entregó a Jesús? Podrían señalarse a varios. Judas, que le vendió por 30 piezas de plata a los judíos, traicionando al Maestro, como señala Lucas, capítulo 22, versículo 48. Los judíos también lo entregaron en manos del gobernador romano Poncio Pilato, Lucas, capítulo 23, versículo 1. Este sentenció al Señor a muerte y lo entregó a los soldados para que le crucificasen. Lucas capítulo 23 y versículo 24.
Sin embargo, una profundidad mucho mayor se expresa en el concepto la noche que fue entregado, ya que la entrega del Señor obedecía a un plan establecido anticipadamente por Dios, como así nos muestra Hechos de los Apóstoles capítulo 4 y los versículos 27 y 28. Note que el Padre entregó a su Hijo unigénito, Juan 3:16 y Gálatas capítulo 4 y versículo 4. El Señor mismo se entregó a la muerte voluntariamente conforme a la determinación que eternamente se había establecido, como así nos dice en la primera carta de Pedro, capítulo 1 y los versículos 18 al 20. Pero, sin que nadie presionara esta entrega, ya que Él había venido para esto. Juan, capítulo 10 y los versículos 17 y 18. El hecho de haberse establecido la ordenanza en momentos como aquello reviste a la Cena del Señor de una especial solemnidad. Sigue diciendo la última parte de este versículo, tomó pan. Probablemente esta parte del versículo corresponde mejor al siguiente, ya que la primera acción en el relato histórico fue que el Señor tomó pan. Y lo hizo durante la cena que celebraban como motivo del precepto pascual. El pan que tomó para ello fue pan común, el que estaba sobre la mesa y que en el tiempo de la Pascua era pan acimo, esto es, sin levadura, como prescribía la ley ceremonial. La ordenanza no establece un pan especial, sino el pan normal que se toma como comida. Y voy concluyendo con esto. En la Iglesia moderna, en los días de hoy, la Cena del Señor es celebrada comúnmente en una atmósfera de dignidad. Pero sin embargo, los cristianos de Corinto venían de una cultura donde los paganos comúnmente tenían banquetes salvajes y también ruidosos, hechos en honor a un dios pagano. Es por esto que no parece extraño a los cristianos corintios aún embriagarse en una cena común de la iglesia, ya que en aquel tiempo las comidas comunes se esperaba que la alta clase recibiera más y mejor comida que la clase baja. Esta costumbre cultural se estaba llevando dentro de la iglesia y los cristianos no estaban compartiendo realmente el uno con el otro. Note cómo en el festín ágape el rico traía más comida y el pobre menos comida. Por tanto, en Corinto no se estaba compartiendo la comida justamente. En la cultura antigua era extremadamente consciente de las clases sociales. Era el respeto a estas divisiones de clases lo que entristecía tanto al apóstol Pablo. Amigo y amiga oyente, la palabra de Dios, la Biblia, nos enseña en el Evangelio de Juan, capítulo 6, versículo 35, dice: Jesús les dijo, yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. El hambre a la que se está refiriendo Jesús es el hambre espiritual. Es por eso que, mi amigo, mi amiga oyente, Jesús es el pan de vida, y además Él no hace acepción de personas. Es por eso que Él dice, el que a mí viene. Es decir, que hay libertad para todo hombre, sea rico, sea pobre, sea el color de su piel el que sea, pero que venga a Él con un corazón dispuesto a recibirle a Él como su Salvador, y es por eso que, como dice su palabra, que el que en mí cree no tendrá sed jamás. Es decir, no va a necesitar nada más del mundo, porque estará saciado del Espíritu de Dios. Así que, amigo y amiga oyente, ora conmigo esta oración que voy a hacer y di:
Señor Jesús, aunque he buscado en muchos placeres, aunque he tenido cosas, he de confesarte que nada me ha llenado completamente. Ahora vengo delante de ti, pidiéndote perdón por todos mis pecados, que son muchos, y me arrepiento de todos ellos. Te recibo a ti, Señor Jesús, como mi único y suficiente Salvador. A ti te doy gracias. Amén. Amigo y amiga oyente, si tú has hecho esta oración de corazón, te recomiendo que comiences a orar a Dios, en primer lugar, en el nombre del Señor Jesucristo. Orar a Dios no es rezar, sino que es hablar con una persona. También te recomiendo que leas la palabra de Dios y lo hagas a diario. Comienza, por ejemplo, con el Nuevo Testamento. Y también, por último, te recomiendo que para que puedas crecer espiritualmente, te congregues en una iglesia cristiano-evangélica, donde se predique, se enseñe y se practique la sana doctrina y la palabra de Dios. Congrégate ahí y con el tiempo podrás crecer espiritualmente y también servir al Señor Jesucristo. Que Dios te bendiga. Y a toda la audiencia, nuevamente ya me estoy despidiendo de todos ustedes y será hasta el próximo programa. Que Dios os bendiga a todos.